Feliz sábado, hermanos, me avisan. Hoy tenemos 2 cumpleañeros aquí en la iglesia. Primero Gabrielita y Ángel Steven. Vamos a orar, sí, para iniciar la palabra del Señor y darle gracias a Dios porque el Señor es misericordioso. Jehová eterno, Jehová de las alturas, estamos aquí, Señor, dándote gracias, mi Padre Celestial, por todas las bendiciones que nos has dado. Te damos gracias principalmente, Señor, porque tú le has regalado un año más de vida a una niña, Señor, Ana Gabriela. Está cumpliendo 1 año, Señor. Tú has sido misericordioso con sus padres. Tú has hecho posible que esta bebé esté aquí y que sea para la honra y gloria suya, Señor, para que pueda servirte y glorificar tu santo y bendito nombre. También han traído otro niño aquí, Señor, que tú le has regalado otro año más de vida. Un niño que tú conoces, Señor, cuál es su propósito con él. Tú le regalaste ese bebé a los padres, Señor. Ángel Steven, gracias, mi Padre Celestial, por darle otro año más de vida. Te ruego ahora, Señor, por la santa y bendita palabra que vamos a trazar en este momento, que todos los que nos están viendo, los que nos están escuchando y los hermanos que están aquí puedan ponerla por obra, que puedan darla a conocer, que sea el alimento de nuestros días a cada momento, a cada instante, para que podamos estar henchidos, Señor, en nuestros vasos, en nuestra sangre, Señor, corra tu palabra, mi Padre Celestial. Derrame su Espíritu Santo y que sus santos ángeles cuiden este templo, que no entre Satanás aquí, que te lo suplicamos, te lo rogamos, te lo imploramos, en el precioso nombre de nuestro Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, hoy les vamos a usar Biblia, así es que abran su Biblia, porque hoy va a ser de Biblia. El versículo que se leyó al inicio dice al final, en el 23, que se apartaran de él, dice mi Señor, porque nunca os conocí, dice. Y les da otra sentencia, dice, obradores de maldad. Vamos a tratar de que todos los que nos miran a través del canal y los que nos escuchan a través de la radio, podamos darle seguimiento a estos versículos y que todos salgamos de aquí, todos aquellos puedan entender qué cosa es conocer a Dios. Dice en Ezequiel 25, vamos a irnos a Ezequiel 25. Todos conocemos ese capítulo de Ezequiel, porque ahí está lo del sábado también. Ezequiel 25 dice, diles, así dice Dios el Señor, el día que elegí a Israel, alcé mi mano y juré a los descendientes de Jacob y me di a conocerles a ellos en Egipto y les dije, yo soy el Señor vuestro Dios. Todos conocemos que la palabra de Dios
Sí, todos lo conocemos, ¿verdad? Que la palabra de Dios, ¿quién la escribió? ¿Quién escribe la palabra de Dios? Dios, pero ¿a través de quién? De los profetas. Solo hay una evidencia en la tierra de que Dios sí escribió con su dedo la palabra. ¿Y cuál es? Solo los 10 mandamientos. El resto de la palabra de Dios sabemos que Dios, nosotros lo conocemos a través de su palabra. O sea, nos conocemos a través de su palabra. Pero todos estamos conscientes de que esa palabra fue escrita por los profetas, inspirados por Dios, ¿verdad? Porque dice que nada da a conocer Dios sino a través de sus profetas. Pero lo único que tenemos evidencia es que mi Señor escribió los 10 mandamientos. De eso sí hay evidencia. De que Él con su dedo escribió los 10 mandamientos. Porque dice que Él se dio a conocer, dice. Y que se dio a conocer. ¿Y cómo se dio a conocer? Porque en la antigüedad, sí sabemos que en la antigüedad se da a conocer, pero realmente Él se da a conocer, pero ¿cómo? ¿Cómo se da a conocer? Él se da a conocer, dice, porque nadie lo vio, tampoco. Pero ¿cómo se dio a conocer? ¿Cómo lo conoció la humanidad realmente? De que Él vino y que habló con Moisés, oyeron los truenos, dice, vieron los relámpagos, pero nadie lo vio. Pero ¿cómo hay evidencia? Porque Él escribió con su dedo los 10 mandamientos. Y así se dio a conocer. Y dice Éxodo 19:5, ahora pues, si en verdad escuchas mi voz y guardas mi pacto, dice, vosotros seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Entonces, cuando Él escribe, bienvenido Álvaro, cuando Él escribe los 10 mandamientos, Él se da a conocer a través de eso. Y dice que ese es su pacto también. Ese es el pacto de Él. Así dice en Deuteronomio 4, versículo 12. Dice, y el Señor os habló desde el fuego. Oísteis sus palabras, oísteis su voz, pero ninguna figura visteis. ¿No lo vieron? Pero ¿cómo hay evidencia de que sí estuvo ahí? Porque Él escribió con el dedo los mandamientos. Y Él dice, os comunicó su pacto. Todo el mundo confunde el pacto, ¿verdad? Que el pacto, el primer pacto, que el segundo pacto, que la circuncisión. Y confunden todo eso cuando realmente el arcoíris es una señal del pacto. La circuncisión es una señal del pacto. Pero ¿cuál es el pacto? Porque dice en Salmos que el pacto, dice, es eterno. Así dice el salmista, que el pacto es eterno. Dice. Entonces el pacto en la antigüedad y el nuevo pacto es el mismo. Yo les explico a mis hermanos que si mi tatarabuelo hizo un pacto y ahora los hijos vienen y leen el pacto, me dicen a mí, vamos a hacer un nuevo pacto. Pero el contenido del pacto es el mismo. Porque así dice en Hebreo, ¿sí? Que ahora no le iba a poner las leyes en 2 tablas. ¿Dónde se le iba a poner? En el corazón, dice. Así dice también Jeremías, que van a ser puestos, dice, en la mente y en el corazón. Y entonces dice, les comunicó su pacto que os mandó a cumplir los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas. Entonces así se da a conocer mi Señor. Y Él se da a conocer a través de una evidencia, que son las 2 tablas de piedra que grabó con su dedo los 10 mandamientos. Es la única evidencia donde hay que Dios le dejó al hombre algo que Él sí estuvo ahí. Ahí estuvo Él.
Y eso ustedes lo saben en Éxodo, está en Éxodo que él escribió, vamos a leerlo así para que quede evidencia. Yo les dije que hoy vamos a usar mucho la Biblia, para que quede evidencia de que fue mi Señor el que escribió eso. Dice, y conocerán que yo soy el Señor su Dios. Éxodo 29, no, Éxodo 30, 17. No, espérense. Sí, 31, 18. Dice, cuando el Señor terminó de hablar con Moisés en el monte Sinaí, le dio 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Y volvió a escribirlas, mi Señor, porque ustedes saben que Moisés las quebró, ¿verdad? Y las vuelve a escribir, mi Señor. Y otra vez las vuelve a escribir con su dedo. Y hay otra evidencia que volvió a escribir eso, Deuteronomio, capítulo 10. Dice, le dice a Moisés que vuelva a subir, ¿no? Y dice, y escribiré en esas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste, y las pondré en el arca, y las pondrás en el arca. Y dice el entender a Dios, ¿cómo hemos de conocer a nuestro Padre? ¿Cómo hemos de conocerlo? Dice, hemos de llamarlo con el cariñoso nombre de Padre. ¿Y cómo hemos de conocer a Él y el poder de su amor? Es mediante el diligente escudrimiento de las Escrituras. No podemos apreciar a Dios a menos que penetremos del gran plan de redención. Necesitamos saber todo lo que hay en cuanto a estos grandes problemas del alma, de la redención de la raza caída. Es admirable que, después que el hombre hubo violado la ley de Dios, que es como Él se daba a conocer, y se hubo separado de Dios, porque acuérdense cuando pecan nuestros primeros padres, ¿qué pasó? Se le quitó, dice, el manto que andaba. Y ese manto que era un manto, ¿verdad? Que podía, esa era la señal de que se podían comunicar con Dios. Era algo que se les quitó. Y ya después ellos les dio miedo hablar con Dios. Y Dios nos busca siempre. En su plan de redención, Dios nos busca siempre. A nosotros nos está buscando todos los días. Él está ahí y nos busca. Nos busca a través de una persona, a través de un ángel, a través de un mensajero. Ahí nos está buscando siempre. Pero dice que les quitó ese manto de justicia, el manto que tenían ahí, el manto en el cual podían ellos estar pendientes de que sí podían ver y comunicarse con Dios. ¿Qué le pasó a Moisés cuando bajó de la montaña de hablar con Dios? Dice que venía con una luz que tenían miedo. ¿Qué hizo Moisés? Se tuvo que poner un velo. Ese es el manto de luz que andaban nuestros primeros padres en el Edén. Se podían comunicar con Dios. Porque nosotros realmente, si nos comunicáramos con Dios, ¿qué nos pasa? O nos desintegran o caemos muertos, producto del pecado, hermano. Así de sencillo. Así que nosotros tenemos que ver que Él se da a conocer a través de su santa ley. Ahí se da a conocer mi Dios. Y también Él nos conoce a nosotros. Así como nosotros, ahí vamos a ir viendo cómo conocemos al Señor, también Él nos conoce a nosotros. Dice en Jeremías 24, Jeremías 9, 24. Nueve 24 dice, si no alábese en esto el que haya de alabar, en entenderme y conocerme, dice, que yo soy el Señor, que actúo con bondad, con justicia y rectitud, porque eso me complace, dice el Señor. ¿Cómo nosotros entendemos y conocemos al Señor?
Dice que actúa con bondad y justicia. Ustedes saben que la palabra justicia viene de justo. Y los justos son los que guardan los mandamientos de Dios, ¿verdad? Eso está bien claro en el Nuevo Testamento, qué cosa es ser justo. En Lucas capítulo 1, versículo 6 dice, y los dos eran justos y andaban, dice que era la esposa ¿de quién era la esposa? ¿Quién es el papá de Juan? ¿Quién es el papá de Juan? Zacarías, ¿verdad? Y su esposa dice que andaban, dice, eran justos porque andaban guardando todos sus mandamientos. Entonces por eso es que mi Señor dice que Él dice que actuó con bondad y justicia y rectitud. Que nosotros tenemos que andar recto y justo delante de los ojos de Él porque Él es, así actúa, con justicia. Y dice la sierva del Señor, los sabios de verdad solo rinden loores a Dios y nunca se alaban a sí mismos. El conocimiento de Dios es la única y verdadera razón para gloriarse. Solo es sabio aquel en cuyo corazón está atesorado este conocimiento. ¿Y qué es lo que dice el Señor aquí mismo en Jeremías? Y vamos a leerlo en Jeremías. Dice Jeremías, porque en Jeremías está la palabra del Señor que dice en Jeremías, porque aquí dice la sierva del Señor que solo es sabio aquel en cuyo corazón está atesorado este conocimiento. Y habíamos dicho que el conocimiento es de la palabra de Dios. Dice Jeremías capítulo 31, versículo 32. 31 de Jeremías. Pues, vienen días, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con la casa de Jacob y de Judá. Dice que es un nuevo pacto. El contenido del pacto ya le dije yo que es el mismo, que es donde se da a conocer mi Señor. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui un esposo para ellos. Este es el pacto que haré con Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mi ley en sus mentes, la escribiré en sus corazones, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Así dice Hebreos 8:10 también. Entonces, el pacto donde se da a conocer mi Señor se da a conocer ¿cómo? Por sus 10 mandamientos. En otras palabras, todo el que lo conoce tiene que conocer sus 10 mandamientos, porque ahí se da a conocer Él. Entonces dice ahora el nuevo pacto, pero ¿cuál es? Dice su ley. ¿Y a dónde la va a poner? En sus mentes y en sus corazones. Y por eso la sierva del Señor dice, solo es sabio aquel en cuyo corazón está atesorado este conocimiento, porque en él hay vida eterna. ¿Qué es pecado? Transgresión de la ley. Todo aquel que peca tiene vida eterna. No tiene vida eterna, ¿verdad? No tiene vida eterna. El pecador dice, no tiene la vida eterna. ¿Quién nos da la vida eterna? ¿Quién es nuestra salvación? Cristo Jesús. Pero ¿cómo tenemos que llegar a Él? Dice, con corazones bien y humillados y pedir perdón por los pecados. Entonces, en otras palabras, pedir perdón, Señor, ¿por qué? Porque violé lo que tú eres, violé tus mandamientos, que tú nos das a conocer tu personalidad a través de los mandamientos. Dice en el Salmo 25:14, Salmo 25:14. Dije que vamos a usar mucha Biblia ahora. Dice Salmo 25:14. El Señor da su secreto a quienes lo honran.
A ellos les da a conocer su pacto. ¿Y cuál es el contenido del pacto? Los 10 mandamientos, ¿verdad? Él le da a conocer, dice, a todos les da a conocer su pacto. ¿Y cuál es su pacto? Los 10 mandamientos. Así dice también en Salmo 119, el Salmo tan largo, ¿verdad? Todos conocemos el Salmo 119. 125. Tu siervo soy, dame entendimiento, dice, para que conozca, para que yo conozca de ti. Si yo conozco de ti, yo tengo que conocer, ¿qué cosa? Tus testimonios, tus mandamientos. O sea, nosotros tenemos que conocer a Dios y Él nos conoce a nosotros también. Si nosotros guardamos sus mandamientos, Él nos está conociendo a nosotros. Vamos a llegar a algo más bonito. Dice la sierva del Señor que este salmo concluye con la expresión del mismo anhelo de recibir la bendición divina con que había comenzado. Todo el mundo debía recibir bendiciones por medio de Israel. El conocer al Dios de Israel como Dios de todas las naciones. El mundo compartiría las bendiciones que Dios prodigaba a Israel. Solo se podrá comprender plenamente este salmo cuando se entienda bien el propósito eterno que Dios tuvo al llamar a Israel como pueblo escogido. Es básicamente, ¿verdad?, este salmo, todo el salmo, porque todo este salmo ¿de qué habla? De la ley. Salmo 119 habla de la ley, mucho habla de los mandamientos, de la ley. Así es que es un salmo prácticamente para nosotros los que somos, los que andamos haciendo la obra misionera. Salmo de nosotros, que tenemos que leerlo y leerlo. Ok. Job nos habla mucho acerca de, vamos a leer a Job. Vamos a leer a Job capítulo 31. Job 31, versículo 6. ¿Qué dice Job en su defensa? Que me pese Dios en balanza de justicia y conocerá mi integridad. ¿Y qué cosa, con qué balanza lo van a pesar? La de los 10 mandamientos, ¿no? Porque es la justicia. Con eso nos va a juzgar Dios. Dice, con la ley, dice Santiago, de la libertad, dice. Con eso nos va a juzgar, con los 10 mandamientos. Va a venir mi Señor y nos va a juzgar con eso. El día que nos diga, sí, fuiste pesado en balanza y fuiste hallado justo, no fuiste hallado falto, ¿no? Porque si no, vamos mal, si nos haya que hemos faltado a su ley. Esdra, vámonos a Esdra, más para atrásito. ¿Qué dice Esdra? Dice Esdra, porque Esdras había aplicado su corazón a inquirir la ley del Señor, a cumplirla y a enseñar a Israel sus estatutos y normas, a cumplirla, porque nosotros tenemos que ser cumplidores de la palabra del Señor, no solo oidores. Amén. Esdras 7:10. Esdras 7:10. Dice la sierva del Señor de Esdras, permítenos, dice, que el ejemplo de Esdras nos enseñe cómo deberíamos de usar nuestro conocimiento de la Escritura. La vida de este siervo de Dios debiera de ser una inspiración para nosotros para servirle al Señor con corazón, mente y fuerza. Pero, dice ella, necesitamos primero dedicarnos a conocer los requerimientos de Dios. Y los requerimientos de Dios son sus mandamientos. Y luego, dice la sierva del Señor, a practicarlos. Entonces podremos sembrar semillas de verdad que lleven frutos para vida eterna.
O sea, para vida eterna, si nosotros nos dedicamos a que la gente conozca realmente de la ley de Dios, porque es la forma como conocemos a Dios, nosotros seríamos dichosos al dar a conocer la verdad. Pero también nosotros, ¿qué dice la sierva? Que debemos de practicarla. Si yo enseño, el sábado es el día del Señor, ¿sí? Pero yo no hago lo correcto en el día sábado. ¿Sí? ¿Cómo yo voy a practicar que el sábado es el día del Señor y cómo se lo voy a enseñar a otro si yo no hago lo correcto delante de los ojos de Dios? Tenemos que practicar realmente la ley de Dios, porque si no, no vamos a estar bien. ¿Cómo vamos a enseñar algo que no practicamos? Y así vamos conociendo a Dios. Y dice la sierva del Señor, nuestro deber de obedecer esta ley es la médula de este último mensaje de misericordia dirigido al mundo. La ley de Dios no es nada nuevo. Adán y Eva la conocían. Satanás también la conocía. Porque Satanás la conocía. ¿Por qué fue echado Satanás? ¿Por qué fue echado? Porque violó la ley de Dios. Sencillo, ¿no? Él violó la ley de Dios. Y por eso fue echado Satanás del cielo. Dice que violó la santa ley de Dios. Porque le dice que pecó. Y dice, y pecaste. Querubín protector dice, y pecaste. ¿Y por qué? En el cielo le dice que pecó. Si ustedes leen también Apocalipsis, que no es el tema, ¿verdad? Ustedes saben que mi Señor Jesucristo lo echó del santo monte de Dios, del cielo, y lo arrojó a la tierra, dice. Ay de los moradores de la tierra, porque Satanás y sus ángeles, dice, han bajado. Pero desde el cielo se conoce la santa ley de Dios, que es como se conoce a Dios. ¿Cómo conocemos a Dios nosotros? Conocemos su santa ley. Pero dice la sierva del Señor que tenemos que practicarla. No solo conocerla, sino practicarla. Dice que no es santidad creada la ley de Dios, sino santidad dada a conocer. O sea, te van a conocer que eres santo, ¿por qué? Porque guardas la ley de Dios. Mi Señor es santo porque guarda la ley que Él nos dio a nosotros. Así de sencillito, ¿ya? Es un código de principios que expresan misericordia, bondad y amor. Presenta a la humanidad caída el carácter de Dios y establece claramente todo el deber del hombre, como dice Eclesiastés, ¿verdad? Este es todo el deber del hombre, que guardemos sus mandamientos. ¿Sí? El discurso es este, ya, aquí se acaba, y este es todo el deber del hombre, que guarde sus mandamientos. Eclesiastés, el último capítulo, el último versículo del libro de Eclesiastés. Entonces nosotros vemos ahí que realmente tenemos que guardar la ley de Dios. Y si nosotros conocemos a Dios, y decimos conocer a Dios, porque no queremos que en el último momento el Señor nos diga, hey, apártate de aquí, yo no te conozco. Ya vamos a terminar con eso, no vamos a terminar todavía, ya vamos a terminar, sí, vamos cerca. Porque realmente nosotros somos pecadores. Y miren, en Ezequiel el capítulo 20, yo les leí el versículo 5. Si ustedes siguen leyendo, ahí van a ver qué es lo que se trata. Pero el capítulo 11 dice, les di mis leyes y mandamientos que dan vida al que los cumple. El que cumple los mandamientos, ¿qué va a tener? Vida eterna. Y después en el 12 dice, le di también mis sábados para que fuesen una señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy el Señor que los santificó. Y acuérdense que es el cuarto mandamiento. Está hablando de la ley
y está hablando de cómo conocer a Dios y cómo Dios nos conoce a nosotros. ¿Ya? Nosotros conocemos a Dios ¿cómo? Porque Él nos dio su ley. Ese es su pacto, la ley de Dios que le escribió con su dedo. Así conocemos a Dios, porque Él nos entregó eso. Pero Él nos conoce a nosotros. ¿Cómo? Y a eso es lo que vamos, ¿no? A eso vamos. ¿Cómo nos conoce Dios? Ok. Dice en el versículo que estábamos hablando, nos vamos a ir a Juan. Juan. Pero miren lo que dice Oseas capítulo 6, versículo 3. Dice Oseas, conozcamos al Señor. Insistamos en conocerlo. Miren qué lindo ese versículo. Oseas capítulo 6, versículo 3. Conozcamos al Señor. Insistamos en conocerlo. Su venida está tan segura como el alba. Vendrá a nosotros como la lluvia temprana y tardía que riega en la tierra. Pero dice al inicio, conozcamos e insistamos en conocerlo. Como quien dice, no está guardando la ley. Ey, no está haciendo el bien. Mirá que... Porque dice que insistamos en eso. Así dice Oseas, que insistamos. Y dice Oseas, la voluntad de Dios se presenta tan claramente en el intelecto, más débil que pueda comprenderla. Si el corazón está dispuesto a cumplirla, los que continúen conociendo al Señor, sabrán que su salida está preparada como el alba. Así dice la sierva del Señor. Paso a paso, el Señor guiará infaliblemente a quienes depositen su confianza en Él al conocerlo. Y el conocer es guardar sus mandamientos. Al conocerlo nosotros guardamos sus mandamientos. Y nosotros cuando nos vamos al capítulo 1 de Juan, ustedes saben que Juan nos habla de amor y amor nos habla Juan. Tanto amor que nos habla Juan. Agarro así mi Biblia porque no quiero que se me dañe. En Juan capítulo 1, versículo 18, dice, a Dios nadie lo ha visto. Es lo que hemos visto, hemos venido viendo desde que les comencé este mensaje. El Hijo único, que es Dios, que está en el seno del Padre, Él lo dio a conocer. ¿Y cómo lo dio a conocer? Bueno, en Mateo capítulo 5, versículo 17, mi Señor también nos dice, Mateo 5, versículo 17, todos lo conocemos, es un versículo que nos encanta a nosotros. No penséis que he venido para abolir la ley o los profetas, no he venido a invalidar, sino a cumplir. Él está dando a conocer al Padre, porque Él dice, no he venido a abolir, he venido a cumplir. Os aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra, ni un punto de la ley perecerá sin que todo se haya cumplido. Así que mi Señor viene a dar a conocer a su Padre a través de los mandamientos. Y Él dice en Juan 15:10, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Qué quiere decir lo que estábamos leyendo? Si nosotros conocemos a Dios, vamos a guardar los mandamientos. Pero ¿cómo vamos a guardar los mandamientos? ¿Cómo sabe la gente que vamos a guardar los mandamientos? Nos van a ver cómo somos. Y dice Cristo que Él guardaba los mandamientos de su Padre y permanecía, dice, en su amor. Si nosotros permanecemos en el amor de Cristo, porque hay otra gente que dice que los mandamientos del Padre son otros y que los mandamientos de Cristo, dice, son otros. Un día nos encontramos con el hermano Limpia, un señor que dice, es que los mandamientos de Cristo ya son otros. Los mandamientos eran otros, esos eran otros, los de Cristo son otros. Pero así hay tanta gente que no conoce a Dios. Cristo lo conocía, porque Él guardaba sus mandamientos.
Y nosotros debemos de conocerlo si guardamos sus mandamientos. Completamente. Que no dejemos uno afuera, ni dos, ni tres. Tenemos que guardarlos completo. Todos los mandamientos. Ok. Juan también nos da tantas cosas del amor que es muy importante. ¿Se acuerdan? En Juan capítulo 8, versículo 19, y le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ¿no me conocéis a mí, ni a mi Padre? Si me conocéis a mí, conoceréis también a mi Padre. Por eso el 15:10 dice que Él guarda los mandamientos de su Padre y permanece en su amor. Así que guarden mis mandamientos, dice Él, para que permanezcan en mi amor. Sí, Juan nos da tantas lecciones del amor, pero analizando el versículo que leímos en la mañana, tempranito, la hermana le leyó, dice, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Él hacía la voluntad, ¿no? Del Padre. Guardaba sus mandamientos, dice, y permanecía en su amor. Ok, ya sabemos que Señor, Señor, se dirige Cristo como se dirigen a Cristo, ¿no? Señor, Señor. Pero el que hace la voluntad de Dios sabe cuál es. O sea, Señor, si yo hago la voluntad de Dios, sé quién es Dios. Yo lo conozco, porque Dios me dio los 10 mandamientos. Si yo tengo que conocer a Dios guardando su ley. Porque si no lo conozco, no guardo su ley. Está muy difícil guardar la ley. Ahora otros dicen que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Otros dicen que la fe, que es la fe lo que vale. Pero Pablo es claro en eso. ¿Invalidamos la ley por la fe, dice? De ninguna manera. Ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Tampoco, dice Pablo. ¿Sí? Yo no hubiera conocido la ley, dice, si no hubiera conocido el pecado, dice. Pero todos nosotros debemos de entender que gracia y fe están unidos de la ley. ¿Sí? Eso lo hemos explicado un montón de veces nosotros aquí los adventistas explicamos eso de la gracia. ¿Ya? Un día de esto me paró un policía y andaba vencida el seguro. Livia, yo inocentemente, se lo digo que inocentemente llamó a la Livia. Livia, ¿dónde está la tarjeta del seguro? Está vencida. Hermano, aplíqueme la multa. Aplíqueme la multa. ¿Para dónde va? Para el hospital. Ah, sí que usted es médico, sí. ¿Y usted trabaja ahí? Sí, ahí trabajo yo. En la entrada de Masaya. 10 para las 6. ¿Sabe que son? Me dijo como 2.500, creo que era. Que son 2.500. Hermano, aplique la ley. Pues le digo, no ando seguro. ¿Qué voy a hacer? No le voy a decir, mira, que se me quedó. Si no ando seguro. Tome, váyase, pero vaya a sacarlo. Y me revisó la licencia. Su licencia se va a vencer, vaya a sacarla también. ¿Cómo quedé ahí? Bajo la gracia. Tuve gracia, es la gracia. Estaba bajo la gracia, pero había fallado a la ley. Yo fallé a la ley y me tuvo gracia, me perdonó los 2.500. Tal vez me vio cara de que está difícil la cosa. Váyase pues. Y no me cobró, porque el hombre, ni tampoco él me insinuó que le diera algo. Porque yo no le doy nada. Pues. Me agarran, estoy listo. Eso, pero la fe también dice Pablo, que la fe, y eso de la fe, muchos también hacen eso de la fe, que la fe, no se preocupen que con la fe dice, pero no. En Romanos está claro eso de la fe, porque eso no es así como dicen, pues.
No es así como tal. Dice, entonces anulamos la ley por la fe. Capítulo 3, versículo 31 de Romanos. De ninguna manera. Al contrario, confirmamos la ley por la fe. Tampoco, ¿sí? Ni por la gracia, ni por la fe queda anulado el mandamiento. Porque el mandamiento dice que es, la ley es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Es que no podemos hacer nada de eso. Entonces sabemos bien que nosotros con este versículo de Mateo, aquellos que les dice, realmente, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que esté en los cielos. En aquel día dice, muchos me dirán, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Aquí me quiero detener porque vamos a hacer varios. Jesús aquí hace alusión indirecta al hecho de que Él vendrá en aquel día. Dice en aquel día. Como juez de todos los hombres. Estos que le dirán Señor a Cristo en el día del gran juicio final, lo harán como profesos cristianos. Mientras vivían, han pretendido ser sus seguidores, pero han sido pesados y hallados faltos. Dice la sierva del Señor, la forma de la pregunta en el griego indica que se espera una respuesta positiva. Es como si dijera, ciertamente hemos profetizado en tu nombre. ¿Verdad que sí, Señor? Hemos profetizado en tu nombre, porque ese es el segundo. Y dice, difícilmente habrían hecho tal afirmación delante del gran juez del universo si su pretensión no hubiera estado respaldada aparentemente por los hechos. Esta es la medida que su arrogancia y vana ilusión. Es como si protestaran ante el juez de que su decisión es injusta y que no pueden tratarlos como a reprobados. Han estado predicando en el nombre de Cristo. ¿No es verdad que predican en el nombre de Cristo? ¿Cuántos no predican en el nombre de Cristo? Yo creo que todos predican en el nombre de Cristo a excepción de los testigos de Jehová. Después todos predican en el nombre de Cristo. Todos. ¿Verdad? Todos predican en el nombre de Cristo. Pero han olvidado que el culto externo dedicado a Dios, que se basa en la tradición humana, no tiene ningún valor. No tiene ningún valor. ¿Sí? No tiene. Porque primero tienen que cumplir algo. Aquellos que son profetas, en Deuteronomio está, en el capítulo 13, si usted se va ahí da las características de un profeta. Tiene que cumplir la ley de Dios. Si no cumple la ley de Dios, no es profeta. Se queda fuera. Aunque profetice. Yo me acuerdo, he ido a muchas iglesias y en todas las iglesias hay un profeta. En las iglesias cristianas, protestantes, en todas hay un profeta. En la mayoría hay un profeta. Y profetizan, hermano. Profetizan. Pero miren lo que dice la sierva del Señor. Echamos fuera demonios, dice. Se consideraba que este era el milagro más difícil de realizar. Y por lo tanto representaba a todos los otros que pudieran mencionarse. Cuando los 70 regresaron de su primer recorrido evangelístico, lo que les parecía más importante era el hecho de que aún los demonios se les sujetaban a ellos. Quizás estas maravillas incluían milagros, realizados como una evidencia que pretendían demostrar que la presencia de Dios los acompañaba y que sus enseñanzas tenían la aprobación divina. Las Escrituras muestran claramente que la realización de milagros no es en sí una evidencia convincente de que está obrando el poder divino. ¿Se acuerdan cuando llegó Moisés y tiró la vara? Se convirtió en una culebra, y también el otro mago tiró su vara y se convirtió en culebra. Así es que los milagros no necesariamente tienen que ser de Dios. ¿Sí? El mayor milagro, tanto en el tiempo como en la eternidad, miren qué lindo esto,
es una vida transformada según la semejanza divina. Ese es el mayor milagro. Ver a un hermano convertirse a Dios. Ese es el mayor milagro. No hay otro mayor milagro que ese. Quienes profesan ser profetas han de ser probados por su vida y no por sus pretendidos milagros. Y el último versículo, la última parte del versículo dice, el 23, entonces les diré, nunca os conocí, apartados de mí, obradores de maldad. Ok. Los hacedores de maldad ya saben dónde están, fuera de la ley, que son malos. Pero vamos a irnos a Juan, primera de Juan, capítulo 2. Versículo 2, todos lo conocemos esto, ¿no? 3. En esto sabemos que conocemos a Dios. ¿En qué sabemos que nosotros conocemos a Dios? Lo que les he venido diciendo que se hizo desde el principio. ¿Cómo se manifestó Dios? A través de su santa ley. ¿Qué hizo Dios? Un pacto con el hombre. ¿Qué contenía el pacto? Los 10 mandamientos. Incluso Él los escribió con su dedo. ¿Conocemos a Dios? ¿Cómo lo vamos a conocer? Si guardamos sus mandamientos. ¿Qué dice mi Señor? Yo lo conozco porque he guardado sus mandamientos. Dice, si ustedes me aman, guarden mis mandamientos, dice Dios, que estuvo con nosotros, ¿verdad? ¿Sí? Emmanuel, que estuvo en la tierra. Él dice que si lo aman, que guarden sus mandamientos. Y Él dice también, yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Así que ustedes guarden mis mandamientos también. Así que lo conocemos, guardemos sus mandamientos. Dice la sierva del Señor, que se refiere a la condición que se registra en la segunda mitad de este versículo. Si guardamos sus mandamientos, Juan dice frecuentemente, usa en su evangelio una expresión similar, para referirse retrospectivamente a lo dicho y para proseguir con este tema de que si nosotros guardamos sus mandamientos, realmente conocemos a Dios y Él nos conoce a nosotros. Si guardamos sus mandamientos, Él conoce de nosotros y nosotros conocemos de Él. ¿Quién fue el que dio la ley? Él, ¿no? Ya lo sabemos. Bueno, sabemos cómo es Él. Pero si nosotros guardamos sus mandamientos, nosotros lo estamos conociendo. Pero esto es más terrible. Dice, el que dice yo lo conozco y no guarda sus mandamientos es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Y qué es la verdad? Santificaos en la verdad. Tu palabra es verdad. ¿Qué es? Y la verdad no está en él. Dice, te puede decir que la Biblia, como Satanás, ¿verdad? Satanás conoce perfectamente la Biblia, le quita ciertas comas, le pone una palabrita menos o más y ya te la cambió. Como en el capítulo 4 de Mateo, ¿verdad? Donde mi Señor está tentando a mi Señor y le sale con un salmo, pero el salmo no se lo da bien, se lo da medio distorsionado. ¿Sí? Así es Satanás. Muchos vienen y te hablan de la palabra de Dios, pero si no andan conforme a la ley y al testimonio, dice Isaías. ¿Sí? Si no es conforme a esto, dice. Así es que nosotros tenemos que entender que todo aquel que anda conforme a la ley es hijo de Dios. ¿Sí? Si no anda conforme a la ley es porque no conoce a Dios, porque dice que Dios es amor. ¿Sí? Vamos a ir a Juan, ahí mismo, en el capítulo 4, versículo 7, dice, amado, primera de Juan estamos, amados, amémonos unos a otros. ¿Qué dice? Que nos amemos unos a otros. Así tiene que ser, que nos amemos unos a otros. A veces Dios nos da a nuestros hermanos
Nosotros no los escogemos. Dios nos da los hermanos. Y los tenemos que amar a como es el hermano. Porque así nos amó Cristo. Cristo dice que llega a la gente y la acepta a como es. Cuando nosotros aceptemos a nuestros hermanos a como son, nosotros vamos a tener amor. No importa cómo sea el hermano, aceptémoslo. Oremos por él. Aunque el hermano sea nefasto, es nuestro hermano. Y tenemos que amarlo, dice. Porque el amor viene de Dios. El que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Sí? Sigue diciendo, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y dice Mateo 22. Vamos a irnos a Mateo 22. Dice que Dios es amor, ¿no? Se mire lo que dice. Jesús respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y toda tu mente. Porque ese es el amor, ¿no? Amar a Dios sobre todo eso. Este es el primero y sin mayor mandamiento. El segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Igual le dijo al joven rico en el capítulo 19, todo eso lo hago yo. Dice, todo eso lo hago yo, Señor. Entonces anda a vender todo y seguime. Pero no lo hizo el joven rico, ¿verdad? No lo hizo. También en Romanos te dice lo mismo, que amar a tu prójimo es guardar la ley. O sea, cuando Juan habla de amor, es que está hablando del amor que nosotros debemos de sentir al prójimo. Dice la sierva del Señor para ya terminar. La sabiduría del mundo no logra conocer a Dios. Muchos han hablado con elocuencia acerca de Él, pero sus razonamientos no acercan a los hombres a Dios, porque ellos mismos no tienen una relación vital con Él. Al pretender ser sabios, llegan a ser insensatos. Su conocimiento de Dios es imperfecto, no concuerdan con Él. El amor de Cristo, dice, sobrepasa todo conocimiento humano, porque es libre, infinito e inagotable y siempre presenta nuevos aspectos que deben de ser entendidos. Tenemos que entender, llegó la mujer, la iban a apedrear porque estaba en adulterio, todos se fueron, ¿qué le dijo mi Señor? Vete y no peques más. Nosotros que hubiéramos hecho, la condenamos. Mala mujer, andaba con el hombre de la otra mujer y comenzamos a acabarla. ¿Qué hizo mi Señor? Andate, lo único es, no peques más. Entonces el entendimiento es infinito e inagotable. Siempre presenta nuevos aspectos que nosotros no entendemos, ¿sí? El amor divino es la fuente de nuestra propia experiencia de crecimiento en ese amor. Los seres humanos no han tocado ni aún con la punta de los dedos el poder para vivir la vida que puede hallarse cuando se experimenta el amor de Cristo en su plenitud. No experimentamos nada de eso, dice la sierva del Señor, dice con la punta de los dedos. Porque realmente ese conocimiento de amor es infinito, inagotable. Yo creo que ese conocimiento de amor solo lo pueden demostrar las madres. Que la mamá ama. El hijo es malo, está preso. Ahí lo va a ver. Mató, robó y lo llega a ver. En serio, la mamá así es. Y si hablan mal del hijo, aunque sea, no, ¿cuál? Mi hijo es bueno. Así es Dios con nosotros. Así es Dios con nosotros. Nosotros nos acercamos a Él, lo conocemos a través de su palabra, Él nos perdona y después nos defiende. Él nos defiende. Así es Él con nosotros. Ese amor infinito que hay de una madre a un hijo, es el amor que tiene mi Señor para con nosotros si lo queremos comparar humanamente. Es ese amor que nosotros a veces demostramos, pero no se lo demostramos al prójimo, ¿verdad? Ese es el otro problema, que nosotros deberíamos demostrarle ese amor al prójimo, porque Dios
nos ama y por eso es que nosotros tenemos que conocerlo a Él a través de sus mandamientos. Todo el que lo conoce, dice, tiene que guardar los mandamientos, porque si no lo guarda es mentiroso. Y aunque ande hablando la palabra de Dios, la verdad no está en él, dice. Así que nosotros, hermanos, dimos un pequeño mensaje acerca de cómo conocer a Dios. Y Él desde cuándo se da a conocer a nosotros, desde la antigüedad dice que se da a conocer a nosotros, y nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Si lo guardamos, nosotros lo vamos a conocer a Él siempre. Así que este era el mensaje del día de hoy. Pasen un feliz sábado, vamos a orar, les pido que nos arrodillemos. Padre nuestro, te damos gracias, mi Señor, por este mensaje que has traído a tu pueblo. Bendícenos, Señor. Danos, Señor, esa sabiduría inagotable, infinita que tú tienes para guardar tu santa ley, para amar a nuestro prójimo, para amarte a ti, Señor, porque ese es el grande y mayor mandamiento, que te amemos, que guardemos tus preceptos, incluido el santo día que estamos guardando. Bendícenos, mi Padre Celestial, bendice a los que nos están viendo y a los que nos están escuchando. Tenga misericordia de ellos. Porque se lo ruego, Señor, y se lo suplico, por la sangre preciosa y bendita de nuestro Redentor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Olam 7, Televisión Internacional, presentó su mensaje El Pregón del Tercer Ángel, llevando el mensaje de la verdad presente a la luz de las Sagradas Escrituras y los testimonios del Espíritu de profecía, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, con temas de importancia para el crecimiento espiritual, guiando y preparando al pueblo de Dios para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Olam 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando.